Entonces yo digo, hay que ponerse más firme con los formadores de precios. Ahora, quiero decir una cosa. Escucho por ahí una especie de neomorenismo, ¿no? El neomorenismo, y ahí la autocrítica, ¿no? Porque un energúmeno como Guillermo Moreno, que la piden que renuncie a Cristina Alberto, fue 7 años el hombre fuerte de la economía de nuestro gobierno. Hay que acordarse eso. Entonces, Guillermo Moreno, ¿cómo era la política de formador de precios de Guillermo Moreno? Guillermo Moreno agarraba, Guillermo Moreno que nunca apoyó la economía popular, ni la desconcentración, cero, hablemos en serio. Se juntaba con los formadores de precios, decía, ¿cuánto vale el azúcar? 5, ¿no? Acuerdo de precio. Entonces, lo llamaba el inspector general y decía, Guillermo, Arcor la puso a 8. Entonces yo, bueno, agarraba el teléfono, le decía, Pagani, la concha de tu hermana, hijo de puta, bajame el precio. Y Pagani decía, Guillermo, una confusión. Y lo ponía a 6. Entonces, cagaba el acuerdo de precio y Moreno se quedaba contento. Decía, ya fuimos contra los formadores de precio. Eso no es una política contra los formadores de precio. Y después vino Augusto Costa, que era mucho más sofisticado, mucho más inteligente, e hizo precios cuidados, que es la política que está haciendo ahora Alberto Fernández. La política de precios cuidados que no alcanza, hay que ser más firme, etc. Y agrego esto. Hay cierto compañero del kirchnerismo que están construyendo un kirchnerismo que nunca pasó. Claro que vos decís que este ciclo de amistad con los mercados arrancó con Kicillof y lo profundizó y lo continuó Macri. Al menos se puede dar la discusión. Pero está claro que nosotros venimos de 4 años en donde la Argentina estuvo bajo el liderazgo de gente que representó, como vos siempre dijiste, a un sector muy poderoso de la Argentina, que son las 1000 familias, y que se ha gestionado para ellos. A las claras quedó, el país prendido fuego, se fueron en primera vuelta. Pero pasó lo que pasó. O sea, para mí tendría que haber, yo como votante del peronismo que soy, yo voté a Alberto Fernández. A mí me hubiese gustado que el peronismo elija candidato en una interna. Y yo hubiese votado con mucho más placer a un verdadero referente del peronismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A partir de eso, yo hubiese deseado que se diga el 11 de diciembre, muchachos, el estado de situación es calamitoso. Y para laburar al respecto, para poner de pie de nuevo a la Argentina, como ya se ha hecho, en una etapa en donde vos fuiste parte de un gobierno que ha capeado en la tormenta, yo hubiese convocado a gente de más experiencia. Vos siempre decís lo mismo, vos hubieses hecho una mesa de consenso con empresarios, con sindicalistas, con un montón de personas que saben de lo que se trata esto. Porque la situación era muy compleja. Y lo sigue siendo, está grabada, está claro. Claro, vos tenés toda la razón, pero la pregunta es si esto no es peronista. Yo se lo dije hace por lo menos 8 meses atrás. El ministro de Economía de Alberto Fernández hubiese sido Pratgay. ¿Sabe por qué no fue Pratgay? Porque fue el ministro de Economía de Macri. El economista, el hombre, en términos de pensamiento económico, y que le gustaba como ministro de Economía, Alberto Fernández, es Pratgay, que fue en la fórmula con Donda, en la primera vez que fueron diputados. Sí, recuerdo, sí. Bueno, es que esa es la lógica. ¿No sabés por qué no está Pratgay? Porque fue ministro de Economía de Macri. Sí. ¿Y quién fue el primero que lo felicitó a Pratgay? Alberto Fernández. ¿Vos te acordás que se decía que iba a ser Melconian, aquel? Y por atrás apareció Pratgay. ¿Por qué aparece Pratgay? Y después tiene que tomar esa decisión loca de duplicar el precio de la comida, porque Pratgay pensaba que los precios estaban armados a 16, y bueno, toda esa tontería que ya se sabe. Sí. Bueno, Pratgay es un muchacho formado en la misma escuela que Lustó. Pero cuando digo la misma escuela, es la misma escuela. Es en Inglaterra. Pero ¿sabí que se formó ahí también? Costas, el brazo derecho de Kicillof. Augusto Costa. Augusto Costa. Pero escúchame, los conozco a todos. Sí, lógico, me imagino. El problema es si hablamos de verdad o seguimos haciendo fulbito.
Vos siempre, por eso yo te digo a vos, perdóname, Guillermo, yo siempre por eso te digo a vos que vos resistís archivos, porque vos esto que me estás diciendo ahora a mí, en el 2020, lo empezaste a decir inmediatamente, o sea, vos te fuiste adelantando, fuiste contemporáneo de las cosas que hoy sostenés. Ejemplo, a los 2 días, 3 días que Macri empezó a tomar esas decisiones para favorecer a los de siempre, vos dijiste, esto es un gobierno oligárquico, esto va a ser un desastre, esto va a fracasar, por acá, por acá, por acá, por acá, y se dio. Cuando Cristina eligió a Alberto, vos fuiste el primero que dijo, de todos los que podía elegir, eligió al peor. Fuiste el primero en decir, mirá lo que te voy a nombrar ahora. Yo estaba viviendo por cuestiones de vida fuera del país. Y tenía mucho contacto con gente del resto del mundo. Y en el mundo se hablaba de una tercera guerra mundial. Al primero que lo escuché hablar en Argentina, de atentos muchachos, que en el mundo hay una guerra desatada, fue a vos. Después al Papa y después a Cristina. Es decir, vos siempre fuiste diciendo las cosas en el momento exacto. Pero ahora, ¿para dónde disparamos? Y ahora, a lo hecho pecho. ¿Para dónde disparamos? Ignacio. Evidentemente Guillermo no leyó lo que los propios movimientos sociales definen como la economía popular. Sí. La economía popular, ¿qué es? Que representa 1/3 de los trabajadores de nuestro país, que es un fenómeno novedoso que se da después de los 90. Son todos aquellos trabajadores y trabajadoras que fueron excluidos del mercado formal y reinventaron sus laburos. Por eso la frase de los movimientos sociales de sobra trabajo y falta empleo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un cartonero está durante 10 horas cartoneando, no es que no está haciendo un trabajo, está trabajando, lo que no está es una situación de formalidad. Y eso es lo que luego, sobre todo en la época del macrismo, gran parte de los movimientos sociales denominaron economía popular, y eso es lo que se empezó a registrar a través del RENATEP, en el gobierno actual, y fue también lo que se hizo a través de distintas políticas. Puedes estar de acuerdo o no, pero no tiene nada que ver con lo que él interpretó. Intentar ser un académico, un técnico que respeto, pero no haber leído sobre el tema. Los primeros libros sobre el sistema informal urbano en la Argentina, que así se llama técnicamente, ¿sabés quién los escribió? El que te está hablando. ¿Sabés quién otro que estudió este tema en Perú? Carboneto. Por lo tanto, ¿y sabés dónde trabajan la familia Carboneto? ¿En qué equipo económico trabaja la familia Carboneto? Bueno, lo estás mirando. De este tema, el peronismo se hizo cargo en el año 94. Los programas de empresas recuperadas salieron de mi computadora. Así que yo te pido que eso que empecemos diciendo, mirá, seguramente Guillermo no leyó. Mirá, son los primeros seminarios en la Argentina sobre ese tema los hice yo. Entonces, me parece que hay que tener cierta humildad cuando se habla. Te vuelvo a decir, en Perú había 2 circuitos económicos, el del alto y el del bajo. Y el excedente económico eran 2 distintos. Por eso hubo un libro muy famoso, contestándole entre otros a Carboneto, y un señor que se llamó Hernández Soto, que hablaba del otro sendero, por Sendero Luminoso. Muy bien, en la Argentina, toda la academia nos pusimos de acuerdo que el excedente es uno solo, porque cuando el cartonero recoge cartón, eso termina allá en Rosas, en La Matanza, en la recicladora, en la gran recicladora, y el papel que sale de ahí va al papel higiénico reciclado que no se vende en la 1114, se vende en el ABC1. Claro. ¿Qué significa? Que el excedente económico es uno solo. Por lo tanto, en la Argentina es impensable dividir entre economía popular y la economía, porque todos los economistas, sobre todo los del peronismo, somos populares. Ese es un error conceptual típico de lo que no deviene del peronismo. Dólar, en cuanto a que hay una brecha muy grande entre el dólar blue y el dólar oficial. ¿Cuáles son las cosas a futuro, la planificación a futuro y que se están llevando a cabo actualmente y a futuro también para tratar de acortar esa brecha? Bueno, a ver, la brecha se va en el marco del acuerdo que se logró con el Fondo Monetario Internacional. La brecha hoy está mermando, las tensiones financieras están mermando. El desafío, obviamente, dado los enormes problemas que aún persisten en materia
inflacionaria, que tiene que ver la inflación en la Argentina, tiene que ver con tipo de cambio, tiene que ver con precios internacionales, también tiene que ver con la propia historia nuestra, con la propia inercia en buena medida. Hay inflación en la Argentina muchas veces porque había y viene habiendo inflación en la Argentina, entonces el gran desafío es tomar las condiciones que han dado base al acuerdo con el fondo, sostener el proceso de crecimiento que ya está en la Argentina, pero recuperar cuáles son las cosas esenciales para que eventualmente se vaya bajando la brecha, como puede ser premiar el ahorro nacional. La Argentina tiene que recuperar su moneda nacional, reducir la tensión que históricamente ha existido sobre el tipo de cambio e ir de alguna manera orientando el crecimiento económico hacia la transformación de la estructura productiva. Argentina, si no resuelve en materia productiva cómo y cuándo puede aumentar la cantidad de divisas, producir mejor, exportar más, es muy difícil resolver la cuestión macroeconómica, ¿no? La macro y la estructura van de la mano. Entonces, el problema es nuestra doctrina, ¿dónde queda? Y ustedes, con todo respeto se lo digo, no hacen una práctica peronista porque no tienen una concepción peronista. Y este gobierno fracasó porque económicamente es una continuidad del anterior. Todo lo que vos decís es casi en el margen, absolutamente en el margen. Lo que hizo el ministro de Economía, elegido por este presidente, es una continuidad de la política económica de Macri. No generó ninguna ruptura. Y el límite es lo que acaba de negociar con este acuerdo. Este acuerdo te va a recesionar la economía porque hay una política monetaria extremadamente recesiva. Han generado una astringencia monetaria a partir de la implementación de este acuerdo, que el que va a pagar el pato son los ingresos populares y el sector privado. Ahora, lo podemos ver, claro, vos sos sociólogo, yo soy economista. Me parece injusto que entramos en un debate teórico, pero yo te aseguro que cuando vos lees el acuerdo que va al Congreso, te entregaron ese déficit fiscal y se sentaron en la caja de la Argentina, que es el Banco Central. Por eso lo primero que hizo el Banco Central es asumir la responsabilidad de ordenar, entre comillas, qué va a entrar al país, qué no va a entrar al país para la asignación de dólares. Y este es el lío que se ha generado la semana pasada. Es el primer lío. Y yo le digo a los empresarios, mire, lo que un gobierno peronista necesita es que a la salida de este desastre la mayor cantidad de empresas estén vivas. Yo le puedo preguntar a él, no, pero la verdad que no los entiendo. ¿El peronismo para vos es de derecha o de izquierda? Porque para mí el peronismo, esa categoría después no explican nada. Para mí Alberto Fernández, que conviví con él, es un muchacho de derecha, viejo. No es de izquierda. Usted tiene un lío bárbaro. Háganse peronistas y déjense de mamar. Y así decía, la verdad que Rendo tenía razón. En los temas centrales, ese diario también acompañaba por izquierda lo que le interesaba a Mañeto. Bueno, muy bien. Terminó nuestro gobierno y hoy empezamos a hablar. Es difícil. Cuando el peronismo habla, es muy complicado. Cuando el peronismo se pone a hablar, es muy complicado. Porque en realidad no somos idiotas útiles de nadie. Solamente trabajamos por el pueblo.